Buenas noches a todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a continuar con nuestro estudio, como decía la pastora, Deuteronomio capítulo 6, versos 20 al 25. Y quisiera que pensáramos en qué pasa cuando pensamos en nuestra historia. ¿Y cuál es nuestra historia? Sí, ¿cuál es la historia de nuestra fe? En esos elementos me gustaría que pudiésemos pensar, pero leo la palabra del Señor en favor de todos. Cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los decretos que Yahvé nuestro Dios os ordenó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, pero Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y ante nuestros propios ojos Yahvé dio señales y portentos grandes y funestos en Egipto contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que con juramento había prometido a nuestros padres. Y Yahvé nos ordenó poner por obra todos estos estatutos temiendo a Yahvé nuestro Dios, para que nos fuera siempre bien y nos conserváramos vivos, como veis en este día. Entonces se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir todos estos mandamientos ante Yahvé nuestro Dios, tal como Él nos ordenó. Israel ha recibido los mandamientos, Israel ha recibido esa oración para repetir cada día. Pero ahora surge una cuestión, ¿qué pasa con la historia de fe en la vida de las personas? ¿Qué va a pasar cuando ellos deban preguntarse por su fe? Entonces eso es lo que me gustaría que pensáramos en esta noche. Y antes de ir trabajando el texto, hay unas preguntas que me gustaría que podamos pensar. No tiene que responderlas, pero sí me gustaría que pensáramos. Lo primero es, ¿qué recordatorios tenemos en casa? De pronto, no sé si pasa a todo el mundo, pero hay cosas en la casa que nos recuerdan momentos, que nos recuerdan vivencias, de pronto algunas fotos, de pronto algún mueble, algún objeto en particular en la casa, que usted lo ve y le evoca otros momentos de la vida, le recuerda otras etapas de su vida. A veces usted se encuentra algo por ahí guardado en un armario que llevaba mucho tiempo sin ver y eso le permite recordar. ¿Sí? Y esos recordatorios son importantes porque nuestra vida está medianamente anclada a muchas de esas cosas. ¿Sí? Dicen que de pronto los sabores o los olores evocan esos recuerdos y hay cosas que de pronto le saben a uno a casa. ¿Sí? Pensando de pronto en la casa de crianza. ¿Sí? En estos días que recibí la visita de mi hermana, ella trajo consigo una cola y pinto y pues cada vez que tengo la oportunidad de tomar cola y pinto, eso como que me recuerda la casa, me recuerda parte de la infancia, es un recordatorio que hay. Y eso está anclado a la siguiente pregunta, ¿en cómo nos gusta contar historias? Si yo de pronto, como crecí en la iglesia y crecí en la vida cristiana, de pronto uno no piensa mucho en contar el testimonio. Y posiblemente el testimonio mío, el testimonio de Johan no tendría mucho rating, porque es un testimonio muy normal. Yo, gracias a Dios, no tuve oportunidad de hacer cosas malas, entonces no hay como un testimonio así ¡wow! Para contar. Pero a veces cuando uno escucha testimonios de algunas personas, uno evalúa, esta persona si está contenta con el Señor o está anhelando lo que había antes. Y bueno, sí, yo me convertí. Porque eso hace parte de la vida de fe. ¿Cómo contamos nuestra historia? ¿Cómo nos gusta contar? También qué elemento nos gusta de la vida, nos recuerda nuestra fe, nuestra historia de fe. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia que estamos acostumbrados a leer o algún momento o alguna vivencia que usted diga, es que a mí me recuerda la fe, esto que yo viví en tal momento porque le pedí tal cosa a Dios y Dios me respondió de tal manera. ¿Sí? Y eso está anclado en la escritura. El Señor usa símbolos para recordarnos la fe y es muy constante. Si ustedes recuerdan la lectura de toda esta parte hasta el segundo libro de Reyes, hay muchos momentos donde se establecen símbolos. No son símbolos para adorar, no son símbolos que tengan valor en sí mismo, son símbolos para recordar lo que sí es valioso,
la relación con Dios, para recordar a Dios con quien me relaciono, que es lo importante. Y en ese sentido hay una serie de símbolos que son importantes tener en cuenta. Con eso en mente, entonces, verso 20. Cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿sí? Cuando tu hijo te vaya a preguntar por el camino de la fe. Es interesante porque esa idea de mañana es no necesariamente mañana, lo que va a pasar después de esta noche, sino un tiempo indefinido en el futuro. Y el texto en hebreo comienza con esa expresión, ese verso. La expresión en hebreo está dada como mañana cuando tu hijo te pregunte. Entonces, piense en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando su hijo le pregunte este texto? Y estaba pensando en Proverbios 22:6, que posiblemente se lo sabe: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es la idea. ¿Qué va a pasar cuando él me pregunte? ¿Qué voy a hacer? Y la pregunta del hijo es: ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los decretos que Yahvé nuestro Dios ordenó? ¿Qué significa esto? Ahora, ¿por qué el hijo va a preguntar sobre eso? Recordemos que el Shema era algo que se recitaba día a día, era algo que se escribía en la casa, que se escribía, se tallaba en las puertas, en el dintel, en todas partes estaba la escritura. Entonces el hijo ve eso y se debe preguntar: ¿qué significa esto? Esto que yo estoy viendo a mi alrededor, ¿qué significa? ¿Qué significan estas cosas que ha pasado en nuestra historia? ¿Qué significa esto que Yahvé nuestro Dios nos ha ordenado? Y entonces se piensa en la ley. ¿Qué significa esta ley que el Señor nos da? ¿Y qué debe hacer la persona? Entonces, dice Moisés, dirás a tu hijo: ¿y qué le cuenta? Nosotros éramos esclavos, siervos de Faraón en Egipto. Nosotros vivíamos en esclavitud. Pero Yahvé nos sacó de Egipto. Hay un elemento muy importante en recordar de dónde los había sacado el Señor. Pero lo importante no es lo que ellos hacían allá. Lo importante no es lo que pasaba en el mundo. Está relacionado con eso que les decía yo del rating del testimonio. A veces escuchamos testimonios y lo que nos gusta escuchar del testimonio es lo malo que la persona era en el mundo, las cosas que la persona hacía en el mundo. Nota que todo lo que se dice de Israel es: éramos esclavos, pero Dios nos sacó, Yahvé nos sacó de allí con mano fuerte. Resulta que esa expresión, mano fuerte, se utiliza en Éxodo en dos pasajes. Se utiliza en Éxodo capítulo 3, verso 19, y en el capítulo 13, en el verso 3. Capítulo 3, 19 y capítulo 13, 3. Antes y después de las plagas. Se utiliza para dar a entender que eso que Dios hizo en las plagas fue la mano fuerte del Señor para sacar de Egipto a Israel. Israel era esclavo en Egipto. Israel no tenía opción de liberarse a sí mismo. No podía salir de esclavitud. Porque cuando estamos en esclavitud, simplemente no dependemos de nosotros. Necesitamos la liberación que viene de Dios. De ese Dios que obra con mano fuerte. Y entonces Dios que obra con mano fuerte, dice Moisés, ante nuestros propios ojos, Yahvé dio señales. Ahora, si ustedes piensan, en Israel que está escuchando esta ley, no vio esos ojos que el Señor, no vio con sus ojos esa obra que el Señor ha hecho. Entonces, ¿por qué Moisés dice que ante nuestros propios ojos el Señor lo ha hecho?
Si leemos en el Salmo 135, versos 8 y 9, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra tus siervos. Esto que el Salmo 135, versos 8 y 9, nos está diciendo que el salmista recuerda, no es lo que él vivió, pero sí es lo que pasó. Lo que Dios ha hecho en la historia hace parte de nuestra historia de fe. Y entonces Moisés puede decir, esto lo hizo ante nuestros propios ojos, porque esa liberación que ellos están viviendo es tal cual si la hubiesen visto. Nosotros no vimos a Jesús en la cruz, pero para nosotros la muerte y resurrección de Jesús cuenta como si hubiésemos estado ahí de primera mano. Ante nuestros propios ojos, Yahvé dio señales. ¿Sí? Ante nuestros propios ojos hemos podido ver ese algo maravilloso que el Señor hace, es algo sobrenatural. Las dos palabras aquí, señales y portentos grandes o grandes maravillas, son dos palabras diferentes pero significan lo mismo. Ambas palabras hacen referencia a aquello que es maravilloso pero sobrenatural que el Señor hace. Dios ha obrado en señales y portentos grandes, dice el texto, contra Faraón y contra toda su casa. Noten que en ese recordar el testimonio, en recordar la historia, no se trata de mí, no se trata de Israel, se trata de la obra que el Señor ha hecho, sus milagros, sus grandes señales, sus grandes portentos, aquello que Él ha hecho por Israel. Y dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que con juramento había prometido a nuestros padres. Nuevamente se retoma un elemento que hemos hablado semana tras semana, de la fe familiar. El papá le está contando al hijo que pregunta que lo que Dios ha hecho es lo que le prometió a sus padres, a sus antepasados. Es como la familia construye la fe y esta generación le pasa a la que sigue la fe que ha heredado de la generación anterior. Cada uno es responsable por su relación con Dios. Cada uno es responsable por vivir en el Señor. Pero parte de esa vida en el Señor es transmitir la fe a la generación que sigue, a la generación que viene después. Y poder como papá pensar que el Señor me ayude a que mis hijos y mis nietos sigan sus caminos. Y que ellos aprendan de tal manera, mis hijos, que sus hijos y sus nietos quieran seguir el camino del Señor. Porque esa es la mejor herencia que podemos dar para ellos. Verso 24. Y Yahvé nos ordenó poner por obra. Hemos mencionado cada vez que aparece este detalle. Poner por obra. Recuerden, escuchar, aprender y hacer. Poner por obra. Vuelve y otra vez menciona este elemento acá. Yahvé nos ha ordenado poner por obra todos estos estatutos, todos estos mandatos. Y me gusta cómo lo toma esta traducción porque me parece que nos ayuda. ¿Sí? Dice, teniendo a Yahvé nuestro Dios. Literalmente, el texto dice, Yahvé nos ordenó poner por obra todos estos estatutos para temer a nuestro Dios. Ustedes van a recordar el proverbio que el principio de la sabiduría
es el temor del Señor. Pues temer a Dios en Deuteronomio es poner por obra los mandamientos, estatutos y decretos. Eso es temer a Dios. Esa reverencia y ese respeto, ese reconocimiento de la santidad de Dios se da cuando ponemos por obra lo que Él nos ha mandado. Pero hemos mencionado, cuando hablamos de ese poner por obra, que esto no beneficia a Dios, ¿sí? Que esto no ayuda al Señor, ¿sí? Poner por obra es algo que se da para nosotros, para que nos fuera siempre bien y nos conserváramos vivos, como veis este día. Cumplir el mandamiento del Señor es algo que nos va a beneficiar a nosotros, no a Dios. Dios no se ve beneficiado porque nosotros cumplamos su palabra. Nosotros nos vemos beneficiados. Jeremías, capítulo 32, verso 39, dice el profeta: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Jeremías 32 nos está recordando entonces que cuando cumplimos la palabra del Señor, nos va bien. Vivimos bien. Hacemos las cosas como las debemos hacer. Verso 25. Y entonces se nos contará como justicia, como algo que es correcto. Recuerden que la escritura nos habla de Abraham. Y dice que Abraham le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Se utiliza acá esa misma idea. Si nosotros ponemos por obra, si nos esforzamos, si procuramos cumplir, dice el pasaje, entonces se nos contará como justicia. Y acá hay un elemento que es importante considerar. No se cuenta como justicia el hecho de que usted tiene que cumplir a cabalidad cada uno de los mandamientos, cada uno de los estatutos, y si usted falla, entonces el Señor no lo ama. No, no. Lo que se está diciendo es cuando procuramos cumplirlos. Ahora, no cuando fingimos cumplirlos, ni cuando fingimos procurar cumplirlos, sino cuando la intención de nuestro corazón realmente es cumplir los mandamientos de Dios. Dios quiere que seamos santos. Y eso no significa que necesariamente seamos perfectos. Significa que debemos ser santos, debemos consagrarnos a Dios. El Señor conoce nuestro corazón y sabe que a veces fallamos y nos perdona cuando fallamos. Pero eso en ninguna medida puede ser considerado como una oportunidad para decir: no, yo fallo y el Señor me perdona. No. La intención de nuestro corazón siempre debe ser cumplir el mandamiento de Dios. Nos empeñamos, nos esforzamos por cumplir el mandamiento de Dios. A veces lo hacemos a cabalidad y a veces no, pero sabemos que nuestro corazón está comprometido con cumplir el mandato de Dios. La vida del cristiano debe estar comprometida con cumplir lo que la Escritura dice. No siempre el creyente lo va a lograr, pero siempre lo debe procurar. Y a veces el pensar que no lo vamos a lograr hace que no lo procuremos. No, siempre debemos intentar cumplir el mandato del Señor. Y cumplir todo este mandamiento tal cual el Señor nos ordenó. Y hemos mencionado frente a esto que el mandamiento es como Dios lo ordenó y no como a nosotros nos parece. Y en ese sentido, una y otra vez tenemos que buscar cómo cumplir la palabra de Dios.
Dios no nos ama en la medida de decir, es que yo cumplo el mandamiento, entonces le voy a dar un premio. No, Dios nos ama. Y nos ama con la perfección con la que Él ama. Pero nosotros, sabiendo eso, cada día procuramos demostrarle nuestro amor, demostrarle nuestro temor y nuestra reverencia al cumplir los mandatos. Y eso era lo que el papá debería decirle al hijo frente a la pregunta: ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los decretos? Pues Dios nos sacó de esclavitud y nos trajo en libertad y nos ama. Y entonces nosotros procuramos cumplir sus mandamientos. Procuramos, nos esforzamos, ponemos nuestro empeño en eso, porque es importante para entender el temor del Señor. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? 4 aspectos en los cuales este texto reta nuestro día a día, nuestra vida. El primer aspecto es preguntarnos qué le contamos a nuestros hijos de la historia de nuestra fe. Me he estado haciendo esa pregunta. Mis hijos saben que escucho la Biblia. En la mañana me escuchan escuchar la Biblia. Mis hijos saben que oramos juntos. Pero me di cuenta que hay mucho de mi fe que no les he manifestado. Y que es fundamental que ellos conozcan también la fe de su papá, de su mamá. Nosotros estamos interesados en que ellos conozcan a Dios y que se relacionen directamente con Dios y que sean hijos de Dios, no nietos, hijos de Dios. Pero se aprende de la fe de los padres, que los hijos van a imitar lo que hacen, no lo que se dice, lo que se hace. ¿Cómo entonces contamos la historia? ¿Qué le contamos a nuestros hijos? Porque a veces estamos preocupados por el rating o no de nuestro testimonio, cuando toda la atención debiese estar en Dios. El testimonio de Israel no era lo esclavo que ellos eran en Egipto. El testimonio de Israel es como Dios los sacó con mano poderosa. Es importante que nuestros hijos, la siguiente generación, las demás personas que nos rodean, puedan escuchar lo que Dios ha hecho por nosotros. No quienes éramos nosotros, sino la libertad que el Señor nos ha dado, porque es su mano poderosa. Testificar es muy importante, porque nos recuerda, Dios sigue obrando. Lo segundo es que entendemos como los mandamientos y su propósito. A veces pensamos en los mandamientos como algo muy restrictivo, pero este texto y en el capítulo anterior nos recuerdan los mandamientos surgen de la libertad que el Señor nos da. Sí, cuando Jesús habla con los discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. Los mandamientos tienen ese propósito, darnos libertad a nosotros, bendecirnos a nosotros. Cuando usted y yo cumplimos los mandamientos, usted y yo nos estamos beneficiando de la obra del Señor. Dios es Dios con o sin nosotros. Nosotros sin Él no somos nada. Lo tercero es preguntarnos cómo reaccionamos a los milagros que ha hecho el Señor. La mano poderosa de Dios estaba para testificar, para que uno le pudiese contar a las siguientes generaciones cómo Dios ha obrado. Y esto es importante. A veces oramos por cosas a Dios. Señor, te pido por esto, te pido por esto otro. Y el Señor nos responde y lo agradecemos, pero no le decimos a nadie. No compartimos con otros. Y es importante que el milagro no sea solo para mi beneficio.
El milagro siempre se da en la Escritura para que el nombre de Dios sea glorificado. Y eso se cumple cuando nosotros estemos en capacidad no solo de recibir el milagro, sino de testificar de ese milagro. Y decir, yo he podido ver la mano poderosa del Señor. He podido ver el obrar de Dios que se ha movido en nosotros por su poder, con su poder. La cuarta pregunta es muy personal. ¿Estamos poniendo nuestro empeño en cumplir los mandamientos de Dios? No se trata de fingir cumplir los mandamientos, ni se trata de fingir que nos empeñamos en eso. Realmente nuestra intención debe ser cumplir los mandamientos. Nuestra vida debe enfocarse en que sí hagamos lo que decimos que estamos haciendo. Y esa es una lucha del día a día del creyente. Hoy me esfuerzo por cumplir los mandamientos de Dios. Mañana también. Y pasado también. Cada día debo esforzarme por cumplir los mandamientos del Señor. Esos mandamientos que he escuchado, que he aprendido y que pongo entonces por obra. ¿Cómo vemos eso entonces nosotros para nuestras vidas? Jesús nos da el ejemplo. Si usted observa en Juan capítulo 8, verso 29, ¿sí? Porque el que me envió conmigo está, dice Jesús. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto es interesante. Yo no sé si usted se ha preguntado si usted hace siempre lo que agrada al Señor. Y yo debo reconocer que a veces no. Que a veces hace uno cosas por cultura, costumbre, por salir del paso, que no le agradan a Dios. Pero Jesús modeló el hacer lo que al Padre le agrada. Él sabía que Dios estaba con él porque él hace lo que al Padre le agrada. Pero Jesús no solamente lo modeló, también lo enseñó. Enseñó que vivir la palabra nos daría vida. Cuando Jesús recuerda la Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Está en la conversación con este joven rico y Jesús le dice, haz esto y vivirás. Hacer la palabra de Dios nos da vida. En Hebreos 10, si al final del capítulo está posiblemente el texto que más me gusta de la Escritura. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que este texto está diciendo? Y si retrocede, no agradará a mi alma. El autor de Hebreos hace el reconocimiento. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que permanecen para vida eterna. Que el Señor nos ayude a vivir de tal manera que podamos decir que hacemos lo que a Él le agrada. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, por la oportunidad de compartir en torno a ella. Te ruego, Señor, que nuestra vida se someta a ti, que cumplamos con los mandamientos, que demos testimonio, que nuestra vida te honre porque procuramos de corazón agradarte a ti y vivir para ti, porque te tememos, porque te amamos. Ayúdanos a testificar. Que nuestras generaciones te conozcan a ti, porque ven en nosotros un modelo y un camino a imitar, porque nosotros te imitamos a ti, nuestro Señor. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.